Shalom a todos, shalom. Debido a la importancia que ha generado esta masterclass sobre el tema de la reencarnación y donde hemos tenido tantos comentarios y recibido tantas notas y preguntas, hoy en este 7º capítulo quiero hablarte desde una perspectiva de la reencarnación que nos va a servir para colocarla en su dimensión apropiada. Por lo tanto, el tema que vamos a considerar en la clase de hoy es reencarnación y el misticismo bíblico. Reencarnación y el misticismo bíblico. Cuando hablamos de misticismo bíblico, nos referimos a las diferentes formas de acercamiento a Dios, de contacto con la divinidad que tenemos en la Biblia hebrea, en nuestra Torá. La gran diferencia entre el misticismo bíblico y los misticismos que encontramos en la historia de las religiones es que el primero casi siempre tiene como indicador de esa trayectoria mística la iniciativa por parte de Dios para buscar al hombre, no tanto el hombre a Dios. En otras palabras, en la Biblia hebrea, la constante es que la palabra de Dios vino a. La palabra de Dios vino a. Y vino a mí la palabra de Dios. Y se menciona como dinámica inicial siempre a Dios. Y luego se menciona al destinatario. En el misticismo religioso que encontramos en las diferentes expresiones culturales del mundo, lo que vemos como el denominador común es al revés, es el hombre buscando a Dios, el hombre buscando una experiencia espiritual, el hombre buscando una conexión con lo que ellos consideran que es una deidad o una divinidad. ¿Y cómo se hace? Por medio de ciertas disciplinas religiosas como el ascetismo, la contemplación, la reflexión extrasensorial mediante estados alterados de la conciencia, incluso por la cábala. Todo sistema misticista parte del principio que Dios puede ser encontrado, que el hombre se puede comunicar con Dios, que sí es posible una unión con un ser superior, un ser divino, es decir, con el Creador. Y para ello, el misticismo postula que el hombre tiene capacidad para trascender lo físico y moverse hacia lo metafísico, en lo que está más allá de lo físico, y en el proceso encontrar revelaciones, conocimiento, información extrasensorial y finalmente, lo más importante, encuentros con la divinidad de forma consciente. Debido a su naturaleza, el misticismo derivado de un sistema religioso alterno al que nosotros tenemos en nuestra Torá y en la Biblia hebrea, algunas cosas son importantes considerar. Mira, una vez que comprendemos el tema del misticismo, en un punto determinado todos somos místicos. Todos somos místicos porque todos oramos, todos invocamos la presencia divina, todos buscamos tener la mejor relación posible con Dios. Sin embargo, el misticismo es diferente. Todos somos místicos, pero no todos practicamos el misticismo como sistema religioso paralelo al de la Torá. Y es de ese sistema religioso paralelo a los encuentros místicos que nosotros tenemos en la Biblia hebrea que estamos hablando cuando te presento el tema que está en la mesa en esta masterclass. Es decir, una masterclass que está abierta para todos sobre el tema de la reencarnación desde una perspectiva bíblica. Para comprender mejor el terreno que estamos pisando, te diría entonces que hay un misticismo bíblico y hay un misticismo religioso.
aunque los dos son misticismos y los dos son religiosos, vamos a utilizar esa nomenclatura para diferenciar el misticismo que encontramos en la Torá del misticismo que encontramos fuera de la Torá. Las características más importantes del misticismo de la Torá son las siguientes. Primero, más que el hombre buscar a Dios, vemos a Dios buscando al hombre y facilitando al hombre un encuentro con la divinidad. Ejemplo de esto lo encontramos en Adán. Adán, Génesis capítulo 3, huye de Dios cuando Dios lo está buscando en el jardín del Edén. ¿Dónde estás, Adán? Tenemos el caso de Enoc, que caminó con Dios y Dios se lo llevó. Tenemos el caso de Noé, a quien vino la palabra de Dios diciéndole que construyera el arca. Tenemos el caso de Abraham, a quien viene la palabra de Dios diciéndole, vete de tu tierra y de tu parentela. Tenemos el caso de Jacob Avino, a quien se le revela una escalera y ángeles que suben y descienden. Tenemos el caso de Joseph, recibiendo sueños proféticos que luego se hicieron realidad. Tenemos el caso de Moshe Rabeno en el desierto, mediante una zarza que ardía y no se consumía. Tenemos el caso de los padres de quien sería conocido luego como Sansón. Tenemos el caso de Samuel siendo niño y orientado por el sumo sacerdote Elí, cómo responder a la pregunta de la voz que escucha, diciéndole a esa voz, respondiéndole a esa voz, habla que tu siervo oye. Tenemos el caso del resto de los profetas hebreos, de los cuales se nos afirma, vino a mí la palabra de Dios, como ya hemos apuntado. Como ves, el denominador común de este misticismo bíblico es Dios buscando al hombre más que el hombre buscando a Dios. Por supuesto, vamos a encontrar también al hombre buscando a Dios. Vamos a encontrar a la mujer buscando a Dios, como Hannah, que buscaba a Dios suplicándole que le permitiera concebir y tener un hijo. Vemos a Daniel buscando a Dios en profunda oración y recibiendo luego la visita de un ángel diciéndole, desde el día que inclinaste tu corazón a buscarme, he sido enviado para darte revelación y conocimiento para que entiendas la visión. De modo que en el misticismo bíblico tenemos una dimensión espiritual de encuentros divinos entre Dios y el hombre, donde la mayoría de las veces es Hashem, Dios, la divinidad, quien toma la iniciativa y busca al hombre mediante visiones, sueños, visitas angelicales, una voz que llega a los oídos de ciertas personas, etc. La respuesta de esa persona a la iniciativa de Dios se convierte en un momento de revelación, de encuentro sobrenatural, de iluminación, incluso de elevación del alma de la persona. Por la parte humana, en el misticismo bíblico, vemos al hombre también buscando a Dios por medio de la oración, por medio de la intercesión, por medio de la meditación, del ayuno, del estudio de las Escrituras. Daniel, por ejemplo, nos cuenta que la gran revelación que tuvo con el ángel Gabriel, documentada en el capítulo 9 de su profecía, fue el resultado de su estudio de la profecía de las 70 semanas, dadas por el profeta Yirmiyahu, como él mismo nos documenta, Daniel capítulo 9, a partir del verso 1, en el primer año de Darío, hijo de Jerjes, que fue hecho gobernante sobre el reino de Babilonia en el primer año de su reinado, yo, Daniel, entendí de las Escrituras, según la palabra del Señor dada al profeta Jeremías, que la desolación de Jerusalén duraría 70 años. Entonces me volví al Señor Dios y le rogué en oración y ruego, en ayuno, en cilicio y en ceniza. Observa que el estudio de la palabra escrita lo movió a la tefilá, lo movió a la plegaria, al ruego, al ayuno en total penitencia,
Y esas disciplinas lo prepararon para tener luego un encuentro metafísico, cuando el ángel Gabriel fue enviado para darle la revelación del significado de las 70 semanas. Esta es la esencia del misticismo bíblico, y este es el misticismo que preferimos y profesamos en esta casa. La oración, la plegaria, el ayuno, la reflexión, la meditación, el estudio de las Escrituras, la puesta en práctica de los mandamientos divinos como medios de acercamiento a Dios, de elevación espiritual, de mejoramiento de nuestro carácter, de encontrar respuesta a los desafíos de la vida día a día, de vivir conectados con Hashem, de caminar con Hashem, de experimentar a Dios en nuestras vidas. Y quiero subrayar eso. El misticismo bíblico no es solamente reflexivo, no es solamente cognitivo, es pragmático, se expresa en acciones concretas, en una manera de vivir acorde con los mandamientos de la Torá que aplican a cada uno. En otras palabras, cuando tú estudias Torá y cuando vives la Torá, vas a experimentar una profunda conexión con Dios. Como dijo el Ribi, el que guarda mis enseñanzas de la Torá, mi Padre le amará, y vendremos a Él y tendremos una relación personal con Él. Yeshua se conectaba con Hashem por medio de la tefilá, por medio del ayuno, por medio del estudio de la Torá y la práctica de los mandamientos. En sus dichos encontramos aquella famosa frase: yo tengo una comida que comer que ustedes no saben. Mi comida es que haga la voluntad de mi Padre en los cielos y que acabe su obra. Este es uno de los componentes místicos más importantes del misticismo bíblico, el estudio de la Torá y la práctica de los mandamientos de la Torá. Cuando tú estudias Torá y vives lo que estudias, lo pones en práctica, vas a experimentar una profunda revelación de la mente de Dios, de la voluntad de Dios en tu vida, y el resultado va a ser una constante experiencia de unión con la divinidad. ¿Por qué? Porque escrito está: la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Observa, la palabra de Dios, esto fue dicho en el primer siglo, no existía para entonces el Nuevo Testamento, no existía la Mishnah, no existía el Talmud, no existía el Sefer Yetzirah, no existía el Zohar, no existía la Kabbalah, y se nos dice de la Torá que es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de dos filos, que penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. En otras palabras, ¿quieres saber lo que está dentro de tu alma, de tu espíritu, de las coyunturas y tuétanos de tu ser interior, y corregir tus pensamientos y las intenciones de tu corazón? La respuesta del código real es la palabra de Dios, que es algo viviente y eficaz. Así que tenemos el misticismo bíblico primero como un sistema de encuentro de Dios, donde Él viene al hombre, donde el hombre responde a ese encuentro, y casi siempre se tienen experiencias metafísicas impresionantes. Y segundo, donde el hombre busca a Dios en oración, con súplicas, con rogativas, con ayuno, con meditación, con el estudio de la Torá, con la práctica de la Torá. Y como respuesta a esa iniciativa del hombre, Dios viene a tu encuentro, su presencia te envuelve, tu mente se ilumina, recibes visitación, visiones, comprensión. Hay una porción de gloria que se apodera de tu alma y experimentas una enorme elevación espiritual. Este es el misticismo que encontramos en la Torá y al que llamamos misticismo bíblico. Una vez llegado Yeshua, nuestro Ribi, al escenario histórico y profético de Israel, hizo de todas estas disciplinas previamente mencionadas un sistema
aún más fácil, aún más ligero, abriéndonos un camino de acceso a Dios mucho más simple todavía, uniéndonos a Él para experimentar todas esas disciplinas con la asistencia de sus méritos, de su fuerza espiritual, de su enorme capacidad de conexión con Dios. La unión con el Tzadik es una de las revelaciones más extraordinarias que tenemos en la Torá y que se hace mucho más evidente en la vida de nuestro Rabbi Yeshua, quien la hizo accesible a todos. Sin embargo, esto no es un asunto nuevo en la experiencia del Rabbi, es algo que viene de una tradición del misticismo bíblico. Por ejemplo, en la Torá encontramos lo que podríamos identificar como la primera revelación de la unión con el Tzadik, con el maestro generacional que Dios envía para bien de muchos. Le voy a dar dos ejemplos clásicos. Ruth con Noemí. Noemí era una mujer justa. Naomi, era una judía tan inmensamente humana que parecía un ángel. Y aunque tenía que trabajar para comer, aunque sufría y lloraba, reía y se alegraba, como todas las mujeres, en ella había una gracia tan especial que se elevaba por encima del resto. Ruth, la moabita, entendió que su unión con Noemí sería trascendental para ella, así que le dice: no me pidas que te deje, porque donde tú vayas yo iré, donde tú mueras yo moriré, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Lo que tenemos aquí es el principio de la unión con el Tzadik generacional, en este caso una Tzadiká, como fue Naomi. Tenemos otro caso en la Torá, que es Elisha unido al Tzadik de su generación, el profeta Eliyahu. Quédate aquí, le dice Eliyahu a Elisha. Respuesta: no te voy a dejar. Elisha, tengo que ir a algún lugar por allá, quédate aquí. Respuesta de Elisha: no te voy a dejar. Cuando Eliyahu comprendió que su discípulo estaba firme en su decisión para no separarse de él, y entendiendo que su tiempo estaba terminando y sería arrebatado por Dios, le dice: ¿qué quieres que haga por ti antes de ser separado de ti? La respuesta que ya la conocemos, ¿no? Que una doble porción de tu espíritu repose sobre mí. Observa la petición de Elisha, que una doble porción de tu capacidad profética, como la que opera en ti, que opere también en mí. El texto hebreo es muy claro. Ki shenayin beruhaka elai. Que una porción doble de tu ruah, de tu aliento divino, de tu habilidad profética que es evidente en ti, more en mí. La respuesta del Tzadik Eliyahu es impresionante, porque le dice: si tú me vieres cuando fuere quitado de ti, entonces lo tendrás. Bueno, a nivel peshat, es decir, el significado simple y literal del texto es evidente. Si tú me ves físicamente cuando yo sea retirado, cuando yo sea quitado de ti, cuando lo veas con tus propios ojos, entonces te será concedido. Elisha vio cuando un carro de fuego arrebató a su maestro, lo quitó de él, el manto de Eliyahu cae a tierra, Elisha lo toma, y desde entonces se convierte en el nuevo Tzadik generacional con habilidades proféticas semejantes a las de Eliyahu y en ocasiones superiores, exactamente como lo había pedido. Sin embargo, a nivel profético, a nivel sod, místico, a un nivel más escondido de lo que vemos a simple vista, el secreto espiritual que le estaba pasando a Eliyahu a Elisha es válido también para nosotros. Es como si Eliyahu le estuviera diciendo: Elisha, yo siempre he sido una inspiración para ti, te he animado siempre a buscar al Eterno, mantenerte en los caminos de la Torá, de la tefilá, de la plegaria, a no separarte de estas disciplinas ni a la izquierda ni a la derecha. Elisha, mi vida ha sido un escudo para ti. Te has apartado de los caminos de la mala inclinación porque has estado conmigo y te has mantenido a mi lado. Pero ahora
cuando sea quitado de ti, si me sigues viendo, si me sigues considerando tu maestro, si te sigues inspirando en mi vida, si por donde quiera que vayas te sigues acordándote de mí y manteniéndote firme en santidad, como lo has hecho en mi presencia, entonces una doble porción de mi espíritu va a reposar sobre ti. Y este es el secreto de la unión del discípulo con su maestro generacional, con su maestra generacional, con su sadik. No significa que el sadik sea un ángel. No, de ninguna manera. El Sadik es un hombre como nosotros, como testifica el código real de Eliyahu Hanabí. Eliyahu, dice el código real, era un hombre como nosotros, sujeto a nuestras mismas pasiones, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra de Israel por 3 años y 6 meses. Es decir, cada uno de nosotros tiene ese potencial internamente, solo que no todos lo hemos desarrollado. Naomi lo hizo más que el resto de las mujeres de sus días. Eliyahu lo hizo más que el resto de sus días, hasta que llega Yeshua y lo eleva a su máxima capacidad. Yeshua llena la medida de Dios. En otras palabras, no podemos ir más allá de la medida de Yeshua, y por tanto, Yeshua se convierte en el modelo de Hashem para nosotros, en la medida de la estatura de un varón perfecto hacia el cual todos debemos apuntar. Y visto así, Yeshua se convierte en una puerta de acceso a Dios tan extraordinaria y tan segura, que cuando tú entras en el mundo de la plegaria, cuando entras en el mundo del ayuno, del estudio de la Torah, de la práctica de la Torah, el espíritu de Mashiach te acompaña, su espíritu te sostiene, te da la fuerza, te da la inspiración, y lo que te costaría 1 año de ejercicios espirituales, ahora lo obtienes en minutos. En otras palabras, en vez de andar a pie, ahora vuela según Jet 787. Ahora experimentas elevación espiritual, porque una porción del espíritu del Ribi te es dada para que por esa puerta recibas la fuerza, la inspiración que requieres para andar el día a día lleno de alegría, de paz. En otras palabras, experimentas elevación espiritual. Y esa elevación espiritual te permite ser una mejor persona, un mejor padre, una mejor madre, un mejor esposo, una mejor esposa, un mejor hijo, un mejor empresario, un mejor ser humano, rodeado de pequeños y grandes milagros. Es decir, una persona ordinaria viviendo una vida extraordinaria en plena conciencia de Dios en tu vida. Vives en lo natural, pero con una experiencia constante de lo sobrenatural. Vives aquí y ahora, pero rodeado de la gloria de su presencia en tu vida. Tu alma experimenta constantemente conexión con Dios, conexión con la divinidad, porque ahora tienes una fuerza mayor que te empuja hacia esas disciplinas espirituales. Y es por eso que está escrito en nuestros libros: teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Yeshua, el Ben Elohim, retengamos nuestra emuná, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido probado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, dice el texto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Este es el misticismo bíblico que promovemos en esta casa y que nuestro Ribi Yeshua endosó, enriqueció y nos legó. Y de ese misticismo se nos dice: no te apartes de él, no te desvíes ni a la izquierda ni a la derecha, reténlo contigo, protégelo, vívelo, disfrútalo, experimentalo. Es decir, retengamos nuestra fe, no nos dejemos mover de ella, no nos desliguemos de ella, no la abandonemos, no le pongamos muletas. Funciona bien y te garantiza tu entrada al mundo por venir, porque cuentas ahora con la asistencia de un Cohen Gadol que vive para siempre, que te ama, te entiende, conoce tus debilidades, que vendrá siempre en tu ayuda para socorrerte en el camino y guiarte hacia una entrada segura al mundo por venir.
Esto es, mis amigos, el misticismo bíblico que predicamos y que practicamos y que enseñamos y endosamos en esta casa. Sin embargo, paralelamente al misticismo bíblico, encontramos un misticismo histórico que, en algunos casos, procura exprofesamente esquivar a Yeshua, afirmando que existen otros medios de llegar a la plenitud de la estatura de Dios, cuyo modelo es Yeshua, proponiendo un medio diferente, una propuesta distinta. Y este es el modelo de la reencarnación, por ejemplo, del misticismo del Zohar. Y voy a mostrarte ahora cómo ese modelo intencionalmente no hace otra cosa que procurar reemplazar a Yeshua y soslayar a Yeshua, ofreciendo un sistema de acercamiento a Dios completamente diferente para engañar, si aún fuese posible, a los mismos escogidos. Pero mi tiempo hoy ha concluido. Será en la próxima clase donde te voy a compartir de otro fallido Mesías que, usando el Zohar y la Kabbalah, no es otra cosa que una imitación fracasada del auténtico misticismo bíblico ahora disponible con Yeshua. Te vas a sorprender de cómo una imitación de Yeshua está envuelta en este modelo y cómo él mismo no ha tenido ni tiene la aprobación del cielo ni la certificación de la Torá. En otras palabras, te mostraré con la ayuda de Dios cómo la Cábala que procede del Zohar no es otra cosa que un sistema que intenta reemplazar a Yeshua y el misticismo de la Biblia hebrea por un modelo que tiene el potencial de destruir tu fe y desligarte de la Torá y de Yeshua mediante un misticismo que tiene la apariencia de piedad, pero que en el fondo niega su eficacia. Feliz el pueblo que entienda esto. Feliz el pueblo que se aferra al misticismo de la Torá, potencializado ahora con la presencia de Yeshua. Feliz el pueblo que no se desliga de la Torá, ni de los preceptos de nuestro Rabbi Yeshua, yendo a buscar un agua diferente al agua viva que salta para la eternidad. Feliz el pueblo que se mantiene firme al lado de Moshe Rabenu, de nuestros profetas, y al lado de nuestro Rabbi Yeshua, para bien, para vida y para paz. Amén, ve amén. Shalom, amigos. Shalom. ¿Quién es Satanás? ¿Es una figura real o ficticia? ¿Existió realmente Satanás o es una creación mitológica? Si existe un ser llamado Satanás, ¿cómo vino a la existencia? ¿Fue creado o transformado? ¿Es cierto que Satanás era previamente un ángel de luz, un lucero de la mañana, que se rebeló contra Dios procurando darle una especie de golpe de estado a Dios y entonces fue echado de las alturas espirituales? ¿Es cierto que Satanás era previamente un serafín de gloria, dirigente como de una orquesta del cielo y el orgullo de su belleza le hicieron imaginar que podría usurpar el lugar de Dios y fue descubierto y condenado? ¿Es cierto que Satanás fue creado desde el principio para que actuara como un fiscal, como un acusador delante del trono celestial procurando destruir a los hombres? ¿Es Satanás el malo? ¿Es algo o es alguien? ¿Quién está detrás de toda esta agenda globalista que a todas luces se opone a todos nuestros principios de la Torá, destruyendo valores, proponiendo la creación de un nuevo orden mundial donde una élite gobernante sería la única que podría comprar y vender y el resto servir a sus intereses? ¿De dónde proceden todos estos movimientos que a todas luces procuran cambiar nuestros conceptos de familia, de persona, de nación, de fronteras, de humanidad? Hemos llegado al límite donde terminan todos nuestros principios y valores judeo-cristianos y se inicia una nueva edad donde solamente unos pocos tendrán el control de los muchos. Si es así, ¿qué mente maestra está detrás de todos estos movimientos que pareciera se apoderan cada día más de nuestros gobiernos, democracias, instituciones, transformándolas en una especie de orden mundial de absoluto control y dominio para decidir quién vive, quién muere, qué comes, a dónde puedes ir, según sus intereses, no los tuyos? ¿Quién es realmente el príncipe de este mundo?
¿Hay alguna manera de enfrentar estas fuerzas y sobrevivir a ellas de forma magnífica y exitosa? ¿Cuál deberá ser nuestra más importante línea de defensa contra estas huestes del mal? Yo soy Dan Ben-Gurion y este es mi Masterclass sobre Satanás, sus orígenes y su final.